El Holocausto fue un período de horror inimaginable. Millones de personas fueron asesinadas por la Alemania nazi. Este genocidio sistemático tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Los judíos fueron el objetivo principal, pero otros grupos también sufrieron. El Holocausto es un recordatorio de la capacidad humana para la crueldad. Debemos recordar para que nunca se repita. El término holocausto proviene del griego. Significa sacrificio por fuego. Es un término apropiado para este evento catastrófico. El Holocausto fue un intento de exterminar a todo un pueblo. Fue un crimen contra la humanidad. Este oscuro capítulo de la historia nos obliga a recordar. Recordar a las víctimas. Recordar a los sobrevivientes. Recordar a los héroes que lucharon contra la tiranía. Nunca debemos olvidar el Holocausto. El antisemitismo es el odio o prejuicio hacia los judíos. Es una forma de racismo y discriminación que se ha manifestado durante siglos. Este odio irracional tiene raíces religiosas, culturales y sociales. A lo largo de la historia, los judíos han sido acusados falsamente de crímenes. Han sido perseguidos, expulsados y asesinados por su religión. En la Europa medieval, los judíos eran considerados asesinos de Cristo. Se les acusaba de envenenar pozos y propagar enfermedades. Durante la peste negra, muchos judíos fueron asesinados en pogromos. Estas masacres eran alimentadas por el miedo y la ignorancia. El antisemitismo no desapareció con la llegada de la Ilustración. Aunque algunos pensadores abogaron por la tolerancia religiosa, el odio hacia los judíos persistió. En el siglo XIX, surgió un nuevo tipo de antisemitismo. El antisemitismo racial. Los judíos ya no eran considerados diferentes por su religión, sino por su raza. Este odio ancestral sentó las bases para el Holocausto. El régimen nazi explotó siglos de antisemitismo para justificar sus crímenes. El Holocausto es un recordatorio de los peligros del odio y la intolerancia. La ideología nazi era una mezcla tóxica de nacionalismo extremo, racismo y antisemitismo. Los nazis creían en la superioridad de la raza aria. Consideraban a los judíos como una raza inferior, una amenaza para la pureza de Alemania. Esta visión distorsionada del mundo tuvo consecuencias devastadoras. Adolf Hitler, líder del partido nazi, articuló esta ideología en su libro Mi lucha. En este libro, Hitler culpaba a los judíos de los problemas de Alemania. Los acusaba de conspirar para controlar el mundo. Prometía restaurar la grandeza de Alemania, eliminando a los enemigos internos. La propaganda nazi difundió estas ideas por toda Alemania. Los judíos fueron demonizados en películas, carteles y discursos. Se les presentaba como parásitos, ratas y enemigos del pueblo. Esta propaganda sistemática deshumanizó a los judíos. Los convirtió en objetivos fáciles para la violencia y el odio. La ideología nazi fue un factor clave en el Holocausto. Creó un clima de odio y miedo que hizo posible el genocidio. Sección FUR. El camino al abismo. Etapas del genocidio. El Holocausto no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que se desarrolló en etapas. Cada etapa sentó las bases para la siguiente, llevando a los judíos al borde del abismo. La primera etapa fue la marginación. Los nazis aprobaron leyes que discriminaban a los judíos. Se les prohibió trabajar en el gobierno, la educación y ciertas profesiones. Se les despojó de sus derechos civiles. Los judíos se convirtieron en ciudadanos de segunda clase. La segunda etapa fue la deportación. Los judíos fueron expulsados de sus hogares y obligados a vivir en guetos. Estos barrios superpoblados estaban rodeados de muros y alambradas. Las condiciones de vida eran miserables. El hambre, las enfermedades y la violencia eran rampantes. La tercera etapa fue el exterminio. Los nazis establecieron campos de concentración y exterminio para asesinar a los judíos a escala industrial. Millones de personas fueron asesinadas en cámaras de gas o fusiladas. El Holocausto fue el punto culminante de siglos de antisemitismo.
Gap 3 ES. Sección 5. Ecos del pasado. Consecuencias del Holocausto en la sociedad moderna. El Holocausto dejó una marca imborrable en el mundo. Sus ecos aún resuenan en la sociedad actual. Los sobrevivientes de esta atrocidad dan testimonio de los horrores que padecieron, compartiendo sus historias para asegurar que la historia no se repita. En este capítulo, profundizamos en los impactos a largo plazo del Holocausto, presentando entrevistas y testimonios de sobrevivientes. Gap 2S. Testimonio de sobreviviente 1. Yo era solo un niño cuando nos llevaron. Los recuerdos me atormentan todos los días, pero hablo para que el mundo nunca olvide. Gap 2S. Voz en off. Las cicatrices psicológicas que dejó el Holocausto son profundas. Muchos sobrevivientes sufren de estrés postraumático, depresión y ansiedad. El trauma se ha transmitido de generación en generación, afectando a los hijos y nietos de quienes lo vivieron. Gap 2S. Testimonio de sobreviviente 2. Incluso después de todos estos años, las pesadillas no han parado. Perdí a mi familia, a mis amigos. El dolor es algo que llevo conmigo todos los días. Gap 2S. Voz en off. Más allá del sufrimiento personal, el Holocausto ha moldeado las políticas globales y las leyes de derechos humanos. El establecimiento de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron respuestas directas a las atrocidades cometidas. Gap 2S. Testimonio de sobreviviente 3. El mundo debe recordar lo que pasó. No se trata solo del pasado, se trata de nuestro futuro. Debemos oponernos al odio y la intolerancia. Gap 2S. Voz en off. La educación juega un papel crucial para mantener viva la memoria del Holocausto. Museos, monumentos conmemorativos y programas educativos en todo el mundo buscan enseñar a las nuevas generaciones sobre los peligros del odio y la importancia de la tolerancia. Gap 2S. Testimonio de sobreviviente 4. Cuando hablo con los jóvenes veo esperanza. Escuchan, aprenden y prometen construir un mundo mejor. Gap 2S. Voz en off. El legado del Holocausto es un sombrío recordatorio de la capacidad de la humanidad para el mal, pero también sirve como un faro de resiliencia y esperanza. Las historias de los sobrevivientes no son solo historias de sufrimiento, sino de fortaleza y del espíritu humano perdurable. Gap 3S. Gap 3S. Section 6. The Duty to Remember. Reflecting on the Holocaust and preventing future genocides. The Holocaust is not just a chapter in history. It is a stark reminder of the depths of human cruelty and the consequences of unchecked hatred. As we reflect on this dark period, it is imperative that we understand the importance of remembrance and the role it plays in shaping a more compassionate world. Gap 2S. Voz en off. Remembering the Holocaust is not merely an act of looking back. It is a call to action. By honoring the memory of the victims and the resilience of the survivors, we commit ourselves to preventing such atrocities from ever occurring again. Gap 2S. Testimonio de sobreviviente 5. We must remember not just for those who perished, but for the future generations. Forgetting would be the greatest tragedy of all. Gap 2S. Voz en off. Education and awareness are our most potent weapons against ignorance and hatred. Schools, universities, and communities must continue to teach the lessons of the Holocaust, ensuring that the stories of those who suffered and fought for survival are never forgotten. Gap 2S. Testimonio de sobreviviente 6. When we educate others about the Holocaust, we plant the seeds of empathy and understanding. We create a world where such hatred cannot take root. Gap 2S. Voz en off. Commemorative events, memorials, and museums serve as powerful reminders of the past, fostering reflection and dialogue. They provide spaces for mourning, learning, and recommitting ourselves to the principles of human rights and dignity. Gap 2S. Testimonio de sobreviviente 7. Each visit to a memorial, each story shared, is a step towards a world free from the horrors of genocide. We owe it to those who suffered to keep their memory alive. Gap 2S. Voz en off.
In remembering the Holocaust, we also acknowledge the ongoing struggles against hatred and violence in our world. We must stand in solidarity with victims of oppression everywhere, advocating for justice and peace. Gap 2S. Testimonio de Sobreviviente 8. By remembering the past, we light the way for the future. It is our duty to ensure that never again is more than just words. Gap 2S. Voz en off. The duty to remember the Holocaust is a collective responsibility. It is through our shared commitment to memory, education, and action that we can build a future where such inhumanity is impossible. Let us honor the past by creating a better world for tomorrow. Gap 3S. Al profundizar en la desgarradora historia del Holocausto, es fundamental explorar diferentes medios que dan vida a este evento trágico. En esta sección, veremos algunos videos impactantes que nos ayudan a comprender mejor el Holocausto. Estos videos incluyen documentales, entrevistas con sobrevivientes y análisis históricos que ofrecen diversas perspectivas sobre el genocidio. Documentales como Shoah y Noche y Niebla nos muestran sin rodeos la realidad de los campos de concentración y las experiencias de quienes los padecieron. A través de material de archivo y testimonios personales, estas películas capturan el sufrimiento inimaginable y la resistencia del espíritu humano. Entrevistas con sobrevivientes, como las que aparecen en Los últimos días y Voces del Holocausto, brindan relatos íntimos y de primera mano de las atrocidades. Sus historias son un vínculo vital con el pasado, que nos permiten comprender los horrores cotidianos y la esperanza perdurable que los mantuvo vivos. Los análisis históricos, como los presentados en El Holocausto de Lawrence Rees, contextualizan los eventos dentro del panorama más amplio de la Segunda Guerra Mundial y la naturaleza sistemática de las políticas genocidas de los nazis. Estos análisis nos ayudan a comprender los mecanismos del odio y la importancia de estar alerta para prevenir futuras atrocidades. Al acercarnos a estas poderosas narrativas visuales, profundizamos nuestra comprensión y fomentamos una conexión más empática con el pasado. Es a través de estas historias que honramos la memoria de las víctimas y reforzamos nuestro compromiso de nunca más. Sección 5. Campos de concentración. Fábricas de la muerte. Los campos de concentración y exterminio eran lugares de horror inimaginable. Eran fábricas de la muerte diseñadas para eliminar a los enemigos del Reich. Las condiciones en estos campos eran inhumanas. Los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados, tortura, hambre y enfermedades. Al llegar al campo, los prisioneros eran despojados de sus pertenencias y su identidad. Se les rapaba la cabeza y se les tatuaba un número en el brazo. Vivían hacinados en barracas sucias e infestadas de piojos. La comida era escasa y repugnante. Muchos prisioneros morían de hambre, agotamiento o enfermedades. Los campos de exterminio, como Auschwitz-Birkenau, estaban diseñados específicamente para el asesinato masivo. Las cámaras de gas se disfrazaban de duchas. Miles de personas eran asesinadas con gas Zyklon B cada día. Sus cuerpos eran quemados en hornos crematorios. El horror del Holocausto alcanzó su punto álgido en estos campos.